Germán Duarte Vargas, oficial retirado de Ingenieros del Ejército Nacional. En el grado de mayor, administrador de empresas, posgrado honoris causa de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia, como especialista en Administración de la Seguridad. Especialista en Seguridad Empresarial de la Academia Sicurex de Bogotá. Estudios en la International Security Consultance de Israel en creación y desarrollo de organizaciones de seguridad privada. Fue catedrático de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá en los cursos de posgrado y cursos de diplomado en seguridad. Fue catedrático Universidad Sergio Arboleda en diplomados en gerencia de la seguridad. Conferencista internacional en eventos en Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Guatemala, Israel. Miembro fundador y expresidente del Colegio de Profesionales de Seguridad Integral de Colombia, miembro fundador y expresidente de ADESEC, fue asesor externo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, ha sido miembro principal de la Junta Directiva de Empresas Industriales y Agroindustriales. Asesor de seguridad de varias empresas industriales y comerciales nacionales y multinacionales. Asesor, consultor e investigador de seguridad privada. Autor del libro El rompecabezas de la seguridad, nos presenta la conferencia El Tratado de la Incompetencia. El que se llamó El Principio de Peter o Tratado de la Incompetencia se presentó en un libro en el año de 1969, después de algunos artículos que se trataron en algunas universidades norteamericanas. El doctor Lawrence Peter, por invitación que hicieron otros académicos, decide finalmente imprimir el libro en donde concreta algunos artículos que se habían escrito sobre este hallazgo que el señor hace al hacer un análisis de algunas de las razones por las cuales en las organizaciones se cometían errores gravísimos de administración y de financiación de diferentes temas administrativos. Enuncia el principio de Peter en la siguiente forma. Se dice que en una sociedad jerarquizada las personas tienden naturalmente de ir ascendiendo desde posiciones de competencia, en donde son competentes, ascendiendo, hasta que llegan en algún momento a una posición en la que no son eficientes, son incompetentes, y cuando eso sucede, la persona no sigue ascendiendo, sino que tiende a permanecer allí. Tampoco desciende, porque en las organizaciones, pues normalmente una persona que ha alcanzado determinado nivel es muy difícil, además, en algunos casos ilegal, ir a disminuirla de nivel y bajarla a un nivel inferior, al que ya no le corresponde porque ya no se encuentra en ese nivel. De manera que, ¿qué sucede con el tiempo? Con el tiempo, en esas sociedades jerarquizadas, las personas que toman las decisiones normalmente son personas que han llegado a su nivel de incompetencia. Cuando una sociedad de este tipo jerarquizada tiene más de 20 años, por ejemplo, podemos encontrar con mucha frecuencia que las personas que están dirigiendo la organización, la entidad, la empresa, esto también sucede, desde luego, en entidades oficiales, estatales, pues están siendo ocupadas por personas que se encuentran en su nivel de incompetencia. Y de allí la cantidad de desafueros y desaciertos que observamos con frecuencia en las sociedades y las empresas que no se explica uno en otra forma, pues, porque suceden tantas cosas en este sentido. Estando yo fungiendo como director de la mesa de concertación del SENA con el sector de la seguridad privada hace algunos años, donde
tuve ese honor por 2 o 3 años, creo, si mal no recuerdo, y viendo la forma de poder generar competencias para el personal de seguridad, recordé el estudio que leí yo en su oportunidad sobre el principio de Peter y me actualicé en relación al principio y a las fórmulas de Peter, porque después de que se enuncia el principio de Peter, empiezan a producirse una serie de fórmulas a ver cómo poder enfrentar el problema de la incompetencia que se genera pues en estos casos analizados por el principio de Peter. De manera pues de que cuando en el SENA estábamos hablando nosotros de competencias como la forma de capacitar a una persona para desarrollar una labor, concretamente pues para el caso nuestro en actividades y labores de seguridad. Entonces nos encontramos con que la aplicación del principio de Peter podría tener de golpe algunas variaciones. Y vamos a ver entonces. Vamos a analizar el principio entonces en alguna forma. Veamos la definición de incompetencia. Se refiere, según el diccionario, a la incapacidad para resolver algo adecuadamente. También se puede referir a la carencia de jurisdicción, pero para nuestros efectos vamos entonces a considerar la incapacidad para resolver o manejar algo en forma eficiente y adecuada. ¿Qué sucede con esa incapacidad? En que vamos a ver que los asuntos pertinentes al cargo o a la función que el funcionario tenga que resolver y acometer, pues van a ser mal resueltos, mal manejados. El resultado de ese manejo entonces lo vamos a encontrar un resultado negativo, traumático, demorado, inconveniente, desagradable, desastroso. Es decir, un incompetente es una persona que ocasiona generalmente graves inconvenientes a la organización. En algunos casos, inconvenientes insalvables. En otros casos, pues, inconvenientes apenas costosos, muy costosos. Y lamentablemente estamos viendo todos los días, hoy, septiembre 11 de 2021, estamos viendo por todas partes, por todos lados, incompetencia rampante en funcionarios públicos, en funcionarios y personajes de diferentes niveles administrativos en las empresas y en las organizaciones. De manera pues de que el acometer este tema del principio de Peter hoy en día pues es un tema que tiene absoluta vigencia, porque nos toca ver entonces qué es lo que podemos hacer al respecto. Y en el tema de la seguridad, como lo vamos a ver, el tema es bien grave, bien costoso. Una falla en seguridad es muy costosa generalmente para la organización que padece esa falla por parte de un funcionario incompetente en seguridad. Sigamos con la definición de algunos de los términos. El término incapaz, como lo vemos en la ayuda, es un adjetivo y en el diccionario se define como inepto, incompetente, torpe, inhábil, ignorante, y se aplica a personas que se dice que carecen de aptitud o de habilidad para realizar determinada cosa. Inepto e incompetente tienen un uso despectivo en la lengua y es castellana, ya que se aplican a una persona que no sirve para nada, que es torpe o es inhábil y pone el acento en la falta de habilidad para hacer una cosa.
Un ignorante es el que carece de conocimiento necesario para hacer una cosa. Y estos términos todos se reúnen en la calificación de incompetente. Nosotros veíamos con cuidado con el grupo de personas que hacían parte de la mesa de coordinación del sector de la seguridad con el SENA, que aquí hay un ingrediente adicional. Es decir, el incompetente o el incapaz no solamente lo es o lo puede ser por carencia de conocimientos, es decir, porque no ha sido ilustrado adecuadamente, que es una de las razones, desde luego. Pero hay otra razón que consideramos muy, muy importante, por lo menos en nuestro ambiente, en nuestra idiosincrasia latinoamericana y colombiana, criolla, y es la incapacidad por sentimiento, por ganas, por decirlo de alguna forma, por las ganas que se tengan o no se tengan de hacer algo. Y esas ganas, ¿en qué radican o en qué consiste? Vamos a ver un poco sobre este tema porque el señor Lawrence Peter, considera una incapacidad generada en carencia de conocimientos, carencia de procesamiento. Bueno, es posible que una persona tenga una capacidad de procesar información hasta determinado volumen, pero cuando pasa ese volumen, se le sale, esa capacidad de procesamiento se sale de las manos y entonces ya sus decisiones se toman en una forma que no ha tenido en consideración todas las variables ni toda la información disponible. Y entonces ahí podemos encontrar, desde luego, personas que por razón de esa incompetencia generada en carencia de conocimiento, en incapacidad de procesamiento, se puede generar en esa forma una decisión o una toma de decisiones desafortunada. Pero nosotros tenemos entonces, decíamos que en nuestro caso hay un ingrediente adicional que decidimos llamarlo allí en la mesa como la motivación. No sé si ese término sea el término más adecuado, pero sí, decidimos analizarlo así, la motivación. Entonces, hay personas que son incompetentes porque les da la gana, o no son competentes porque no quisieron en nuestro medio, ¿no? No es porque no tengan la capacidad, no es porque no tengan los conocimientos, porque sí los tienen, muchas veces tienen la capacidad, tienen la experiencia inclusive, pero no le dio la gana. No le dio la gana aplicar sus habilidades a la solución del problema, sino que lo dejó inepto e incompetente y lo dejó torpemente resuelto en forma intencional. Entonces vamos a ver si ese término de motivación, ¿cuál puede ser ese término de motivación en este manejo? Decíamos entonces que si vamos a considerar pues que la incompetencia depende de los conocimientos, las habilidades y las destrezas que debe desarrollar una persona, que nosotros pretendimos desde entonces que el SENA expidiera unas certificaciones en competencias de seguridad, vigilancia y seguridad, para que las personas se pudieran certificar en una competencia específica o en varias competencias específicas en temas de seguridad. Se montaron desde entonces varias y se han seguido montando certificaciones, pues, en donde para esa certificación en competencias, bueno, hay un proceso delicado, complejo además. Hay unos evaluadores, hay unos certificadores,
hay unos capacitadores que a la persona no solamente le proporcionan los conocimientos, sino que llevan a cabo ejercicios para que se desarrollen las habilidades y de la habilidad se pase a la destreza, es decir, una gran agilidad en la solución de determinados problemas, una gran agilidad en el procesamiento de la información para tomar decisiones, porque en seguridad es importantísimo que una persona que está percibiendo indicios de una situación de riesgo, de peligro, procese esa información muy rápidamente y tome una decisión, siga una conducta de reacción ya prevista, o si no está prevista, pues justamente tome la decisión adecuada de acuerdo a las herramientas que tenga disponibles. Entonces, eso nos permite que la persona tenga una certificación en una competencia específica, cuando posee los conocimientos y ha desarrollado habilidades y destrezas para que los problemas pertinentes a esa certificación puedan ser resueltos adecuadamente una vez que son detectados los problemas. Es que recuerdo que nuestro punto era que se realizan estudios de seguridad. Los especialistas, los asesores, consultores, realizan estudios de seguridad. El estudio de seguridad, desde luego, lo que pretende en una situación específica es detectar los riesgos que se presentan en una instalación, que se presenta para una persona, en una situación específica. Y detectados esos riesgos, conocedor de los riesgos que pueden estar afectando el motivo o el objeto del estudio, entonces se proponen unas medidas tendientes a contrarrestar el riesgo, neutralizar el riesgo y poder entonces disminuir las posibilidades de daño. Disminuirlas, bueno, lo más cerca a cero, nunca podremos llegar a cero, nunca, pero podemos llegar bastante bajito, más que el riesgo asumido sea el mínimo posible. Pero ¿qué sucede? Cuando se hacen estudios de seguridad detallados, cuidadosos, en donde se asignan responsabilidades muy específicas, muy concretas a los elementos de seguridad que están haciendo parte de un dispositivo de seguridad, de un esquema de seguridad o de un sistema de protección y de seguridad, encontramos que con frecuencia que ese estudio que se hizo cuidadosamente y que asignó funciones muy cuidadosas y específicas para cada uno cada una de las piezas que están en el rompecabezas. Y aquí me permito hacer una anotacioncita. Soy autor del libro El rompecabezas de la seguridad, libro que está, entre otras cosas, disponible para ustedes a través de los pedidos que se puedan hacer a los teléfonos que estarán apareciendo de Aceproteco Limitada, empresa que gerencio. En el libro el rompecabezas de la seguridad aparecen anotaciones respecto a todos estos temas, en donde encontramos que un sistema de seguridad, que un esquema de seguridad adecuado para una instalación, para una persona, para un proceso, para un procedimiento, normalmente incluye el acoplamiento cuidadoso, ajustado de diferentes ingredientes que hacen parte o piezas de ese rompecabezas. De manera pues de que, continuando con las certificaciones, a la persona se le da esa capacitación. En el estudio de seguridad el resultado del estudio, desde luego, es una propuesta de programa de protección que va a neutralizar
decíamos, los riesgos que se están detectando a través del estudio. Y entonces veíamos que con frecuencia alguna de las piezas, de los elementos, de las personas que hacen parte de esa muralla, por decirlo en alguna forma, de protección que se está construyendo alrededor de ese programa que tiene como objetivo neutralizar los riesgos, falla, nos falló. Cuando eso sucede, el resultado es sumamente costoso, desastroso. Sucede entonces lo que en otra parte hemos llamado una falla en un momento de verdad de seguridad o momentos de seguridad. Los momentos de seguridad, que son, entre otras cosas, aquellos espacios en donde el riesgo se puede convertir en ataque, en daño, en ese momento de seguridad que llamamos momento de verdad de seguridad. Alguien tiene que estar respondiendo por lo que el elemento previsto o previsible para poder neutralizar el posible ataque y poder salir airoso del momento de seguridad que ha sido detectado previamente en un momento de prevención en el estudio de seguridad. De manera pues de que una falla en que el elemento que debía detectar el indicio, el elemento que debía haber percibido el movimiento que estaba señalando la posibilidad de un ataque y no lo percibió o no lo procesó adecuadamente, el ataque se produjo y tenemos un desastre, entonces, que puede ser sumamente costoso. Entonces, cuando eso sucede con frecuencia, con inusitada frecuencia, porque lo veíamos también a través de las asociaciones en las cuales hemos pertenecido y hemos hecho parte, en las reuniones que hacemos con las diferentes asociaciones, pues se tratan casuísticas que los asociados, los miembros de la asociación están contando a los demás qué es lo que qué experiencias han tenido, qué es lo que les ha pasado. Y entonces encontramos con una frecuencia preocupante que elementos de seguridad de diferentes niveles han tenido fallas que han ocasionado desastres en seguridad. Y tenemos que concluir que se presenta con mucha frecuencia una mucha y gran incompetencia en seguridad. Pero entonces, para este caso, al hacer el análisis, nos preguntamos, en nuestro nivel, en nuestro medio, la incompetencia sería, tal como lo dice el principio de Peter, un problema de niveles. Es decir, el incompetente en seguridad es una persona que llegó ascendiendo de diferentes niveles hasta un nivel de incompetencia. No, definitivamente llegamos a la conclusión de que en nuestro caso ese no era el problema. Es decir, ese problema se puede estar presentando muy posiblemente pues en otras áreas, pues, y en otros aspectos de la administración empresarial. Pero en el área de seguridad y protección, y estamos yendo pues a la evaluación de esquemas de protección y de seguridad física y de diferentes factores también, no era un problema de niveles. El problema nuestro aquí, según lo pudimos discutir y concluir, es más bien un problema de motivación. La motivación entre nosotros, los latinos, ¿cómo podemos definir la motivación? La gente es incompetente porque no tiene motivación suficiente como para ser competente en su desempeño laboral y profesional.
¿Cuál sería entonces esa motivación? Ese fue un motivo pues de discusiones. Bueno, ¿y cuál? ¿Cuál? ¿Por qué la gente está desmotivada? Ah, porque es que le tocó empezar de muy abajo. Ah, porque es que aquí no tiene posibilidades de desarrollo. Es decir, posibilidades de desarrollo es de poder subir rápida y velozmente pues de niveles para llegar a niveles notables. Puede ser. Eh, ¿Cuál puede ser la motivación para que alguien se considere suficientemente, qué le digo yo, energizado como para ser diligente, ¿no? Llevar a cabo la debida diligencia que ahora se está llamando, y poder cumplir esforzadamente con sus funciones? Pensábamos si el problema era de dinero, es decir, ¿cuánto puede ser entonces la cantidad de dinero que podría ser motivadora, pues, como para que pues, en determinados cargos y posiciones se pudiera contar con la diligencia adecuada por parte de una persona que, que, que se puede mostrar desmotivada en un momento determinado? ¿Por qué se considera desmotivado? ¿Qué es lo que pasa? No, pues con mucha frecuencia no tenemos unas respuestas sinceras. En otros casos, pues sí, porque encuestas se han desarrollado, se han realizado encuestas pues para poder detectar esa carencia de motivación. ¿Qué sucede? Algunos son sinceros, otros de golpe no. Pero generalmente la respuesta se relaciona, si no a dinero, pues a cosas que tienen costo. No, que yo quiero un mejor lugar, que entonces la caseta, la garita tiene que tener aire acondicionado, tiene que tener control de flujo de irradiación solar. Bueno, es decir, algunas cosas que pueden ser un poco a veces como estrambóticas en algunos casos de las encuestas que se han llevado a cabo. Pero llegamos también necesariamente a la discusión de que si este era un problema pues de orden racial, ¿será que decir que nosotros tenemos, qué otro tipo de problemas pueden estar incidiendo en esto? E inevitablemente nos tocó pues remitirnos a estos temas que vamos a ver aquí también, aquí, bien rápidamente. La escala de seguridad de Maslow nos está diciendo algo aquí que vemos en esta pirámide. Ustedes seguramente han visto y han conocido sobre la escala de necesidades del hombre. ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? Básicas, las básicas. La primera, necesitamos primero que todo alimentación, vestuario, protegernos contra las inclemencias del clima. Eso es básico. Las necesidades fisiológicas para poder subsistir. Alimentación, y un techo, una cueva donde meternos, y una piel donde hay que ponernos encima para que el clima caluroso o frío no nos vaya a afectar. Eso es lo básico, lo básico. Una vez tenemos eso resuelto, el siguiente nivel es seguridad. La seguridad no está ni más ni menos, sino que exactamente, inmediatamente encima o después de haber resuelto nosotros nuestros problemas de supervivencia. Esa seguridad consiste en que aseguremos la alimentación, es decir, que tengamos un flujo de alimentación seguro, que podamos tener alimentación y comida, que tengamos también recursos además para poder subsistir, que no sean pues a la aventura
que vamos a poder tenerlos o no tenerlos y que en algún momento los tenemos y al momento siguiente no lo tenemos, no. Y necesitamos seguridad para que el flujo de esos recursos sea adecuado y podamos tener entonces acceso a esos recursos. Obviamente que nuestra integridad sea también garantizada. Es decir, que no vayamos a ser atacados, ¿no? Asesinados, heridos, maltratados. Necesitamos una seguridad en ese sentido. Claro. Hoy en día, pues desde luego, un empleo que nos permita llevar el mercado a la casa y asegurarnos el techo y tener acceso pues al resto de los elementos que hoy se consideran indispensables para poder subsistir. Siguiente elemento en la escala. Le llamamos aquí afiliación, pero bueno, ya necesitamos entonces afecto, necesitamos una pareja, perdón, sexo seguramente, claro, pues es una de las partes que, pero entonces afectivamente necesitamos una pareja, formar una familia y obviamente tenemos ya asegurado nuestra supervivencia, el flujo de nuestros recursos, entonces necesitamos ese siguiente nivel de dentro de la escala de necesidades. El ser humano requiere entonces afecto, familia, necesita organización a su alrededor y estabilidad. Siguiente nivel, reconocimiento. Por este nivel, mucha gente hace muchas cosas, pensando que de golpe, generando temor, va a tener reconocimiento. Cosa que de golpe, pues a mi manera de ver, está un poco descontextualizada, porque no es así como se logra el reconocimiento. El reconocimiento se logra a través de la forma en la cual la persona se va realizando. La forma se va realizando y va dejando una huella positiva en su comunidad. Va encontrando reconocimiento por parte de las personas que están a su alrededor y que saben que ese es una buena persona, que ese es un hombre correcto, una mujer correcta, es una ama de casa, es una profesional, íntegro, decente. Entonces, ese reconocimiento es el más importante, porque ese es el que nos lleva a la definición de autorrealización. No es pues como lo mencionó el gran héroe Alejandro Magno, cuando pide a sus generales que lo entierren con las manos por fuera del cajón para que todo el mundo vea que no se lleva nada. Ciertamente, nadie se lleva nada. Lo único que puede en realidad es darnos alguna tranquilidad, es la autorrealización. Entonces, vamos, ¿por qué? Es decir, es que la motivación que nos va a permitir a nosotros acometer nuestras responsabilidades con diligencia o no, pues va a depender en muchas cosas de esto y de algo que también tenemos que ver a continuación. A ver. Así como hay personas ricas y personas pobres, también vamos a hacer un análisis aquí sencillo, rápido. ¿Por qué hay países ricos y países pobres? Entonces, si todos los deseos de todas las personas del mundo, los casi 10.000 millones de seres humanos que hoy, bueno, como 8.000 millones creo que somos, tenemos más o menos los mismos anhelos y los mismos deseos primarios. Todos queremos progresar, ganar dinero, y obviamente para ser ricos y quisiéramos nosotros ver cuáles son las fórmulas para poder llenar esos anhelos y poder cumplir con. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Miremos, a ver. A ver. Y aquí había un análisis que me llamó mucho la atención y por eso lo traigo a colación. La diferencia
de antigüedad es la que hace que un país sea rico o pobre. Y entonces aquí hay una nota que dice, queda demostrado en los casos de países como la India y Egipto, que tienen más de 8.000 años de antigüedad, sus civilizaciones, sin embargo son países pobres relativamente. La India va saliendo ahorita. Al contrario, países jóvenes, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, hace más de 150 años eran desconocidos y son hoy países ricos, desenvueltos, organizados. ¿Está en los recursos naturales de que disponen los países? Aquí dice que no. Japón tiene un territorio muy pequeño, el 80% de ese territorio es montañoso, malo para la agricultura, para el ganado. Sin embargo, ha sido la segunda potencia económica mundial durante generaciones. Su territorio es como una gran fábrica que recibe materias primas de todo el mundo y las exporta transformadas, acumulando riqueza, generando valor agregado. Japón. Por otro lado, Suiza no tiene océanos, sin embargo tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo. No tiene cacao, pero hace el mejor chocolate del mundo. En pocos kilómetros cuadrados cría ovejas, cultiva suelo y solo 4 meses al año, porque el tiempo restante es un invierno que cubre de nieve todos los campos. Sin embargo, tiene productos lácteos de la mejor calidad de Europa. Y como Japón no tiene productos naturales, pero exporta servicios de calidad a todo el mundo. Es un país pequeño, pero tiene de todo. Suiza, recordemos, la inteligencia de las personas. ¿Será que son más inteligentes los alemanes que nosotros? ¿Más inteligentes los japoneses? Y entonces dice, tampoco es la inteligencia, la diferencia. Lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y consiguen resultados excelentes en su educación. Nosotros tenemos personas en la NASA, tenemos personas en instituciones muy venerables de investigación a nivel mundial que están avanzando los límites y las fronteras de la investigación científica. Colombianos muy ilustres, los tenemos. De manera que pues aquí no es ese el tema que nos ocupa. Otro ejemplo son ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta que no hay diferencia intelectual. No podemos decir que la raza haga una diferencia. Países centroeuropeos y nórdicos vemos como los llamados ociosos de América Latina demuestran ser una fuerza productiva importantísima en todos estos países europeos. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Veamos a ver. Y entonces aquí tenemos una palabrita interesante. Actitud. La actitud de las personas hace la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población de esos países cumple estrictamente las siguientes reglas, cuyo orden puede ser discutido. Primero, la moral como un principio básico de vida, de familia. El orden y la limpieza como elemento también muy importante de nuestro entorno, a nuestro alrededor. La integridad. Bueno, yo en algunas charlas pregunto, bueno, ¿usted qué entiende por integridad? No, pues que no estemos desbaratados. Una de las respuestas. No, integridad es pensar, decir y hacer lo mismo. Lo mismo. Una persona que dice una cosa, pero piensa otra y termina haciendo otra distinta, no es una persona íntegra. Claro que no. La persona que lo que dice es lo que piensa y eso es lo que hace. Esa es una persona íntegra. Esa es una persona íntegra. Y la integridad genera muchísimo respeto entre las personas a nuestro alrededor. Muchísimo respeto. En cambio, cuando la persona está diciendo una cosa, pero otra que la vemos haciendo otra, eso ya nos da una pésima imagen de una persona que está haciendo algo diferente a lo que normalmente está asegurando, lo que está diciendo. Digamos, la puntualidad.
la puntualidad. Es un indicio o un índice de respeto. La puntualidad es respeto hacia aquellas personas con quienes tenemos compromisos en todo sentido, en el cumplimiento de obligaciones, no solamente en la llegada pues a tiempo pues a la cita, sino en una cantidad de cosas que tienen que hacerse dentro de los términos que están acordados. Eso es puntualidad. La responsabilidad, es decir, asumir y cumplir con aquello a lo cual nosotros nos comprometemos, ¿no? Esa parte es importantísima. Y no sé si alcanzaremos a ver el rol del hombre de seguridad, en donde este tema de la responsabilidad es importantísimo dentro de la consideración del rol del hombre de seguridad. El deseo de superación es un poco diferente a otro término bastante común también, que se escucha por ahí, que es la ambición desaforada. La ambición es diferente al deseo de superación. El deseo de superación es aquel que nos lleva a hacer esfuerzos por ir accediendo a los diferentes niveles uno por uno, superándonos, no avionándonos y llegando y saltándonos niveles para llegar arriba bien ligerito, ¿no? Sin haber cumplido los requisitos. Eso no es. El deseo de superación es aquel que nos lleva a un desarrollo paulatino, ordenado, secuencial y sólido además. Eso es lo que nos lleva el deseo de superación. El respeto a las leyes y los reglamentos, claro. El hacer la fila, el no brincarnos pues a los que están aquí haciendo la fila para meterme adelante, aguardar los turnos, cumplir las normas de convivencia sencillas, el no molestar a los demás con un volumen excesivo pues de la música que me gusta, el no imponerle a los demás cosas que de golpe no les gustan porque me gustan a mí. Las leyes de convivencia y los reglamentos. El respeto por el derecho de los demás, claro. Los derechos míos llegan hasta donde están los derechos de los demás. Yo no puedo pasar por encima de los derechos de los demás porque soy más avispado. Eso no. En los países decentes eso no pasa. Eso pasa por aquí. Aquí con frecuencia. Es más, y aquí es admirado el que se violó la fila. Por ahí es que estamos nosotros un poquito como malucos en ese sentido, porque no, en los países decentes el respeto por el derecho de los demás es sagrado. Aquí eso depende del genio que tenga pues el más grande o el más avispado o el más avión. Entonces eso tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque por ahí no es. Y el amor al trabajo. Bueno, yo personalmente tengo algo que decir al respecto. Cuando yo tenía 30, 40 años, dije, no, yo trabajo hasta los 50 y a los 50 me pongo a descansar. A los 51 yo creo que descanso para los 60. A los 60, y bueno, vamos, esperemos a ver, porque es que toca esto de quedarse uno sin hacer nada es como harto, pues. Y la verdad es que todavía voy a ir trabajandito y no estoy pensando ahorita en dejar de trabajar, la verdad. Y no es por amor, a la hora de la verdad, pues es más bien pues como necesidad. Eso de quedarse uno quieto, pues me parece como inconveniente además. Pero el amor por trabajo, es decir, el que queramos hacer las cosas, el que tengamos ocupación y que queramos hacer algo, producir algo para beneficio de los demás y nuestro propio beneficio, desde luego. Y finalmente, esfuerzo por la economía y acometimiento. Bueno, esta es una definición que se está haciendo bueno, ¿cuál es la generalidad que nosotros encontramos entre los países que muestran normalmente
riqueza, que se desarrollan armónicamente, que, que son respetados por las comunidades internacionales, a donde nos gusta ir a nosotros, nos gusta ir, claro, ¿quién no quiere ir a conocer Suiza, Suecia, estos países, Inglaterra, donde todos estos principios son, mejor dicho, sagrados para todas las personas? Creo que algo al respecto conviene que nosotros hagamos también. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, entre otras cosas, sería bueno que nosotros tengamos en cuenta todos estos aspectos? Y es que aquí, pues, me permití incluir este temita, pues, aquí, pues, muy rápidamente, de quién soy yo en una economía de mercado. Yo no me explico cómo hay personas que presentan una hoja de vida donde dicen, bueno, cuénteme una cosa, ¿cuál fue su último empleo? No, yo llevo 3 años sin trabajar, 5 años sin trabajar. Wow, wow. Es cierto que pues aquí en Colombia, pues a veces, y la pandemia esa que acabamos de padecer, pues acabó con mucho empleo, eso es cierto. Pero caramba, es una persona que dure 2, 3, 4, 5 años sin trabajar. ¿Y alguna vez trabajó? Pues hombre, aquí vamos a encontrar algunas interrogantes y algunos aseveramientos importantes. Nuestra economía, afortunadamente, todavía lo es y espero que lo siga siendo, es una economía de libre oferta y demanda. Libre oferta y demanda. Aspiramos a que continúe siéndolo a partir de las próximas elecciones, son las que todavía siguen. Porque hay otras economías que no son de libre oferta y demanda. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela no tiene una economía de libre oferta y demanda. Hoy. Nicaragua tampoco la tiene. Algunos países de economías socialistas no son de libre oferta y demanda. Nosotros tenemos una economía de libre oferta y demanda. En esa economía, ¿qué vendo yo en el mercado? Es decir, ¿de dónde derivo yo mi sustento? ¿De dónde derivo yo mi sustento? Pues de lo que yo pueda vender a la sociedad. ¿Y qué es lo que yo vendo a la sociedad? ¿Cuál es mi producto? ¿Qué es lo que yo puedo vender? Bueno, mi trabajo, lo que yo sé hacer, lo que se supone que yo sé hacer. Y para eso es que es bueno aprender a hacer algo, claro, claro. Porque si yo no sé hacer nada, entonces, ¿cómo produzco? ¿Cómo produzco? Y entonces voy a hacer es una carga para quienes están produciendo, que tienen entonces que cargar con mis necesidades sin que yo produzca nada. Complicado. Entonces, para yo poder vender bien mi producto en el mercado, necesito tener un producto de buena calidad. De buena calidad. Mi trabajo es de buena calidad, yo puedo vender bien mi producto en el mercado. Seguro que lo compran. Pero si mi producto es maluco y ya lo vendí una vez, pero no convencí, sino que quedé debiendo, entonces seguramente no me van a volver a comprar. Lo más seguro para yo asegurar que puedo seguir vendiendo mi producto es que mi producto sea de buena calidad. Mi trabajo sea un trabajo de buena calidad, que yo sea diligente, que me muestre motivado en mi trabajo, que no vaya a resultar yo por ahí porque que no, que es que no, yo no, eso no lo hago así porque es que yo estoy desmotivado. Porque la persona desmotivada seguramente no va a poder volver a vender su producto y entonces se va a quedar 3, 4 y 5 años sin trabajar, ¿no? Sea el que sea, yo puedo estar embolando zapatos y si embolo muy bien los zapatos, pues seguramente que las personas van a llegar allá a que yo les embole los zapatos, claro que sí, y voy a tener trabajo y demanda,
Pero si yo le mancho las medias al paciente y dejo esa vaina ahí manchada y pegotes de betún por ahí por un lado y no le saco el brillo, pues el que cayó por ahí porque ignoraba no va a volver a caer ahí. Y entonces voy a terminar aislado porque mi producto es de mala calidad. Entonces, si yo tengo excelencia en mi trabajo, entonces seguramente que voy a tener una muy buena venta de mi producto. Yo conozco muchas personas que se las pelean las empresas porque son eficientes, porque tienen un trabajo de calidad, su producto es excelente, hacen las cosas divinamente bien, no van a fallar en el momento de verdad de seguridad, están atentos, abortan adecuadamente y oportunamente un intento de ataque porque percibieron los indicios del ataque y se movieron inmediatamente, siguieron sus protocolos y abortaron el ataque, se cumplió el objetivo. Se neutralizó el riesgo y se neutralizó el ataque. En el caso, pues, de la seguridad en forma específica. Pero si yo dejé pasar el asunto, el bandido pasó y no fue percibido, hizo lo que quería hacer y nadie se dio cuenta, y el que tenía que detectarlo no lo detectó, y el tipo entró y volvió y salió y hizo todo lo que tenía que hacer y no pasó nada, y se produjo el ataque y el que estaba a cargo de neutralizar el asunto no hizo lo suyo, y entonces vamos a tener ahí un momento de verdad de seguridad que terminó en tragedia, que terminó en daño, que terminó en un ataque exitoso por parte de los bandidos. Bueno, y para nuestro caso específicamente, la vigilancia es el ladrillo básico sobre el cual se construye la seguridad. El ladrillo básico es la vigilancia, claritico. ¿Y en qué consiste la vigilancia? Hoy física, electrónica, informática, es decir, hoy todas las modalidades de vigilancia existen. Pero hablamos de la física, pues, que tal vez para nosotros puede ser la que más gráficamente podemos entender y encontrar. Se trata de que una persona, un ser humano, con un rol claro, muy bien organizado, muy bien establecido, está a cargo de la percepción de indicios en el sector a su cargo. Esa percepción se realiza, claro, por medio de los sentidos, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto inclusive, claro, nos van a permitir que en esa zona, en esa área, a nuestro cuidado, que puede ser por inspección directa o por inspección intermedio de elementos electrónicos de auxilio y de ayuda, como cámaras de circuito radio, televisión, como, bueno, otra serie de ayudas que pueden colaborarnos para que nosotros podamos extender el alcance de nuestros sentidos para poder entonces percibir a través de estos elementos lo que podrían ser los indicios, las señales de que algo raro está pasando o algo raro va a pasar. El éxito de la vigilancia es que podamos detectar un intento de ataque antes de que el ataque se produzca, ¿no? Para eso tenemos entonces que tener una visión aguda, penetrante, que nos permita detectar en forma proyectiva la intención del delincuente para que podamos nosotros tener medidas adecuadas y prever
o impedir el ataque, neutralizar el ataque. Nosotros sabemos por la experiencia que tenemos que los delincuentes son cobardes. Sí, además, no son pendejos, perdónenme la palabra, pero hay que ser gráfico. No son pendejos. Cuando ellos ven que no tienen el 99% de posibilidades de tener un ataque exitoso, más bien no atacan, se quedan quieticos. Se quedan quieticos. De manera que una persona a cargo de la seguridad en una zona, una persona que está en una pilera, pues de esas que se observa pues a kilómetros de distancia, ¿no? Activo, dinámico, la vista aquí, la vista allá, moviéndose, y el ceño fruncido para tratar de dilucidar allá esto que es lo que hay allá, activo permanentemente, eso disuade a un delincuente que está pensando en hacer un ataque pues así de oportunidad. Cuando la cosa es al contrario, la persona la vemos adormecida, lenta, pausada, distraída, ensimismada, pues hombre, ahí el delincuente está viendo una muy buena opción de realizar un ataque exitoso. Y entonces vamos a tener seguramente que no se van a detectar los indicios de un ataque que pueda ser neutralizado oportunamente. De manera que, pues, en primer lugar tenemos la necesidad de que haya una muy buena percepción, yo no diría más solamente que observación, sino percepción de los indicios y de lo que podemos estar viendo, ¿no? En la misma caracteriología, nosotros en algunos casos, para el caso de las personas que en almacenes de telas, tenían que enfrentar la posibilidad de un ataque que nos anunciaron, un ataque porque éramos objetivo militar de algunos bandidos. Nos tocó pues enseñarle a las vendedoras y a los vigilantes, a los vendedores, caracteriología, cómo distinguir el semblante de un bandido del semblante de una persona que va a comprar unas telitas. Eso es una cosa que salta a la vista cuando sabemos, desde luego, encontrar las diferencias. Pero claro, un bandido que va a poner una bomba o que va a ver cómo diablos hace una embarrada bien grande, no llega pues allá con el mismo semblante con que llega alguien que va a comprar una telita pues para hacerse un vestido o para regalársela a la señora. Es muy diferente. Entonces, esa caracterología también hace parte, desde luego, tiene que ser parte de nuestra capacitación. Cómo es el semblante de un bandido y cómo es el semblante de una persona que está en un estado normal de tranquilidad, pues. Entonces, necesitamos ver cómo es que vamos nosotros a detectar esos indicios. Una de las formas de poder manejar la vigilancia es viendo cómo es que se van a detectar esos indicios para que nosotros podamos entonces, paso siguiente, adoptar los protocolos adecuados y necesarios para abortar el ataque que pudiéramos nosotros estar sufriendo o que podemos ir a sufrir. El paso siguiente, pues, para esto sería, pues, los protocolos del rol y el rol del hombre de seguridad, que ese, desde luego, ese no es un tema que esté contemplado en esta ocasión. Pero entonces, haciendo ahorita un resumen y una conclusión, hay un tratado de la incompetencia que nos refiere a la persona torpe, incompetente, incapaz de resolver los problemas que están a su cargo y a su cuidado. Esa incompetencia se puede generar, para el caso de los gringos y de los europeos, y por problemas de niveles. Las personas van ascendiendo, llegan a un nivel en el cual de golpe se escapó, se salió de las manos la posibilidad de procesar la información necesaria para que sus decisiones sean acertadas. Entonces encontramos a la persona
en una posición de incompetencia. Pero entonces vamos aquí a nuestro medio y en nuestro medio encontramos que hay un factor adicional y es el de la motivación. La motivación. Hay personas que están automotivadas. Yo me he sentido toda la vida automotivado. Yo nunca he tenido la necesidad de que me peguen un empujón para hacer algo, no, la verdad que no. Pero bueno, sé que hay personas que sí lo requieren. Mira, hay que estimular a esta persona pues para que pueda desarrollar sus habilidades. Bueno, la motivación. Pero necesitamos ver cómo manejamos ese tema para que nuestra incapacidad no se genere en esos temas de inactividad y de criollismo, por decirlo de alguna forma, pues, sino que nosotros seamos capaces de superar esa tendencia, poniendo un poco en práctica y teniendo en cuenta aquellos aspectos importantes que tienen las sociedades más avanzadas, más respetuosas de los derechos de los demás, la aristica que observamos allí y que nos sirve como guía para que nosotros podamos aplicar y estimular en nuestro entorno ese tipo de principios que nos van a permitir ser mejores y vivir en una sociedad mejor. Como gerente de Aceproteco Limitada, una empresa de gestión de riesgos empresariales, quiero saludar a los miembros de ACACEP y presentarles desde luego nuestra empresa con la capacidad que tenemos de hacer evaluación, estudios de seguridad, selección, capacitación. Estamos haciendo las pruebas de verificación de la verdad en forma remota a través de nuestro sistema de analizador de tensión de voz que adaptamos para poder realizar esas pruebas, filtrando los audios de manera tal de que los audios queden perfectamente claros y visibles a nuestros equipos, a nuestros sistemas. En todo el país, estamos haciendo pruebas inclusive fuera del país, desde aquí, desde Bogotá, utilizando aplicaciones para reuniones virtuales. A disposición de ustedes pongo el Rompecabezas de la Seguridad, un libro que reúne una serie de artículos y unas conclusiones en lo que se refiere pues a la constitución y configuración de un esquema de seguridad, tanto de seguridad física de procesos, de seguridad de personajes y seguridad de procesos administrativos y logísticos, planeación estratégica de la seguridad, seguridad de información y de informática. Todos esos temas se tocan ahí en el libro El Rompecabezas de la Seguridad. Bueno, creo que llegamos al final. Agradezco muchísimo a doña Yamile, la secretaria de ACACEP, muy amable por su colaboración y por su ayuda. Y creo que aquí esto es todo. Un saludo para todos, muy amables. Muchas gracias.